nuestra opción política, ética y pedagógica. Entonces, vamos a la siguiente para ubicar elementos sustanciales. Cuando ustedes estén en los diferentes procesos, la idea nunca va a ser repetir la obra de Paulo Freire. Tendría que tener estos nuevos materiales la condición, o por lo menos esta dirección, de reinventar, ¿no?, su praxis en cada territorio. Gran reto, por supuesto. Y por cierto, las felicito que estén aquí, porque no es cualquier cosa lo que ustedes van a construir. Entonces, justo así, reinventar a través de los materiales la praxis de Paulo Freire. No solo nombrarla, no solo repetirla, eso es muy fácil. Eso lo están haciendo en muchos espacios, que se aprenden 2 o 3 frases de Freire y se piensa que ya se está caminando, ¿no?, en la opción de este educador brasileño. Yo les preguntaría, compañeros, compañeras, ustedes seguramente escucharon a Adela Micha, a Javier Alatorre y a otros en meses pasados que se atrevieron a hablar de Paulo Freire. Incluso cuestionaban así desde la ignorancia, por supuesto, pero con mucho énfasis de por qué Paulo Freire estaba nombrado en los materiales de la Secretaría. Insisto, desde la ignorancia, desde una posición totalmente conservadora. Pero bueno, más allá de eso, ¿nosotros qué diríamos? Algunas posibles respuestas las encontramos en uno de sus estudiantes, digamos, más avanzados, ¿no?, Moacir Gadotti. Y dice que seguramente a estos personajes y a otros, Paulo Freire molesta porque su pensamiento y sus ideas son un producto histórico existencial. Es decir, no las formó desde un escritorio, las formó trabajando con la gente, en la lucha, en la organización, en el trabajo totalmente del lado del pueblo. Y entonces, Henry Giroux también se pregunta, tal vez en esta idea de ir perfilando, ¿por qué se cuestiona a Freire? Dice Henry Giroux que tal vez por su naturaleza profunda y radical de su teoría y práctica anticolonial. Y eso hay que anotarlo, porque justo los nuevos materiales de preescolar no solo tienen que tener claridad, sino esta posición muy, muy clara. Y bueno, pero esencialmente nosotros decimos que molesta el pensamiento de Paulo Freire, la praxis de Paulo Freire, porque tiene que ver con la comunidad, con la organización, con la escucha activa, con el diálogo de saberes, con todos estos procesos que a los conservadores, que a esta visión moderna de la vida, les molesta porque no sirven, porque no tienen campo en sus grandes perspectivas modernas. Que tiene que ver con la individualización, que tiene que ver con la competencia y estas cosas. Entonces, justo como sucedió en Brasil en el sexenio pasado, perdón, en el gobierno pasado, nosotros también desde acá podremos decir Paulo Freire más que nunca, ¿no? Y no como un tema de moda o de mito, sino como una dirección de acción, reflexión. Seguimos, por favor. La pregunta, compañeras y compañeros, ustedes que están en este proceso de la elaboración de los nuevos materiales, es cómo hacer que la praxis de Freire esté justo no como receta, sino como una situación viva en estos materiales. Es decir, si es la dirección, ¿qué tendrían que tener estos materiales? ¿De qué forma? ¿Y por qué? Y bueno, yo quiero solamente en esa lámina que ustedes observan, solamente ubicar, insisto, que Paulo Freire escribió sus libros porque trabajó con la gente. Y no fue una situación simple, desde que muere su padre, desde que él vive en la pobreza y en una favela en Recife, en Brasil, se da cuenta que algo hay que hacer. Y no se queda solamente desde la crítica, sino genera propuestas. Se hizo famoso por su llamado método de alfabetización, que no solo enseñaba a leer y a escribir a los campesinos, sino los enseñaba
a pensar, a leer su mundo, su realidad para transformarlo. Y por eso fue a la cárcel, y por eso estuvo en el exilio cuando llega la dictadura, pero eso no lo detuvo. En cada espacio, en cada territorio, en Chile, en Ginebra, en los países africanos, siempre escribía, siempre intentaba construir con la gente dependiendo del proceso. Y esa también es una tarea en estos nuevos materiales. Identificar que no todos llevamos el mismo proceso, pero que con la claridad podemos tener esa certeza de que nuestra opción la estamos defendiendo y es clara. Insisto, la opción política, ética y pedagógica. Adelante, por favor. ¿Y por qué digo esto de opciones, compañeros? Porque dice Freire, y con esto yo quiero ser muy enfático, que la educación no es ni será nunca neutra, siempre obedece a algo o a alguien. Y entonces eso tendría que no alertarnos, pero sí ubicar en nuestra praxis a favor de qué estoy educando y en contra de qué, ¿no? La opción, dice Paulo Freire, que está entre una educación para la domesticación o una educación para la libertad. Solamente esas dos, compañeros y compañeras. Quien se asuma o quien quiera asumirse en una posición neutral, Paulo Freire contesta y dice, ya se asumió del lado del opresor o de la opresora, porque también por omisión. Por eso estos materiales tienen que tener mucha claridad, ¿no? No es una situación ahí aséptica, tiene una opción, tiene una claridad. Entonces, siguiente, por favor. En este marco, cuando ya clarificamos que la educación tiene estas dos opciones, evidentemente ustedes y los materiales tienen la gran tarea de construir herramientas que ayuden a la opción a esta opción que nos humaniza. Yo les preguntaría, compañeros y compañeras, ¿su praxis humaniza o deshumaniza? ¿Su praxis construye comunidad o no construye comunidad? Insisto, la praxis entendida, como Paulo Freire señala, como la acción-reflexión. Ya si ustedes quieren poner otros elementos está bien, pero acción-reflexión. ¿Por qué hago lo que hago? Y eso que hago es congruente con mi opción política, ética y pedagógica. Por cierto, no aclaro lo de político, porque ustedes lo saben, no tiene que ver con los partidos políticos, tiene que ver con una opción amplia de vida. Y bueno, igual en esta perspectiva de los nuevos materiales, ustedes tienen que considerar que la educación, como decía Paulo Freire, no cambia el mundo, pero sí cambia las personas que van a cambiar el mundo. Esto tiene que ver con un proceso tal vez generacional de largo aliento, ¿no? Entonces, esta idea de educación, ahí hay varios elementos que ustedes los van a analizar, tiene entonces seguramente mucha relación con lo que ustedes hacen, porque yo tengo amigas y amigos de preescolar en todo el país y me emociona cómo trabajan y me emociona cómo tal vez esta praxis se acerca mucho más al pensamiento de Freire. Sin embargo, el mismo Freire dice que siempre hay posibilidad de mejorar y sobre todo reorientar. Y eso yo quisiera que lo anotáramos con mucha precisión. ¿Para qué educamos? A favor de que no es todo bonito en la educación, ¿verdad? Aunque entendemos que en su nivel estos elementos estéticos tienen mucho que ver. Pero me refiero en sentido amplio. Y compañeros, compañeras, esto también tiene que ver con esta frase que está al final. Una educación sin esperanza, ojo ahí, educación esperanza, no es una educación. Quien no tenga esperanza en la educación del pueblo, que busque otro trabajo, otra profesión, dice Paulo Freire. Entonces, lo que nosotros estamos aspirando con estos nuevos materiales es justamente, primero, entender los dinamismos, las experiencias, el trabajo que hacen las maestras y los maestros de preescolar, pero más que eso, también que conservemos la esperanza, que pensemos siempre que otro mundo es posible a partir de acción, reflexión,
colectiva. Siguiente, por favor. Y bueno, nos vamos un poco más rápido. Entonces, ustedes saben y conocen ya lo de la educación bancaria y la educación liberadora. Simplemente quise ubicar un poco esta lámina para entender que nuestra praxis tiene, por lo menos, dice Freire, estos momentos. Lo nociológico que tiene que ver con el conocimiento, con el acto de conocer, lo político que atraviesa toda la práctica, lo estético que se refiere a la belleza de la práctica y lo ético. Solamente como provocaciones. Si esto lo contemplamos en los nuevos materiales de preescolar, esto y otras cosas, entonces seguramente iremos en el horizonte, en la ruta, en la claridad, insisto, que Freire ha llamado, que es una opción a favor de los sectores que todavía, y hay muchos, permanecen en la opresión. No como salvadores, sino como provocadores, que lean el mundo, que accionen colectivamente y que transformen esas realidades que nos deshumanizan, que nos dañan, que nos lastiman, y que ahí están. No es poca cosa, ¿verdad? Y por eso esto de la educación nos apasiona, porque es justamente pensar cómo, desde qué ópticas, con qué relaciones, con qué organizaciones. Adelante. Y entonces vamos al asunto de la escuela. Freire insistió todo el tiempo que era urgente cambiar la cara de la escuela. Y cambiar la cara de la escuela no tiene que ver solamente con pintarla, con embellecerla. Claro, está muy bueno eso. Pero cambiar la cara de la escuela implica, justamente en este proceso histórico, repensar todo. Y ahí están los materiales educativos. Por eso, entonces, esto de Paulo Freire y su praxis es más vigente que nunca. Pasar de la pedagogía de la respuesta a la pedagogía de la pregunta. Pensar siempre desde el diálogo freiriano, no cualquier diálogo. No es una charla, no es una plática, es un diálogo porque tiene ciertas categorías. Y como bien dice Freire, el diálogo y la problematización no adormecen a nadie, concientizan. Y bueno, ¿cuál sería entonces la idea de la escuela democrática de Paulo Freire? Pues ahí hay algunas ideas, dice, en la que se piensa, ojo, pensar, actuar. ¿De qué forma actuar? ¿Individualmente o en la medida de lo posible colectivamente, acompañándonos? Esta palabra también es clave. Hoy ocupamos acompañarnos. Y no hablo solamente de las maestras y los maestros, de los espacios áulicos de las escuelas y de las comunidades, aprender del otro y de la otra. Una escuela, dice Paulo Freire, que le dice apasionadamente sí a la vida y no la escuela que enmudece y me enmudece. Siguiente, por favor. Entonces, compañeros, compañeras, cambiar la cara de la escuela. Y estas dos citas las voy a leer porque, insisto, la idea de mi presentación es provocar en este proceso que ustedes ya iniciaron y que seguramente tienen muchas ideas y que acá con los compañeros y compañeras van a concretar en materiales no solo históricos, sino pertinentes. Y eso también es clave, no cualquier material. Hay que poner mucha atención ahí. El tiempo que nos tocó vivir merecen otro tipo de materiales. Recuerden las máximas de Freire. Entonces, dice Freire que la escuela, y ahí va el primer reto, es bien complejo, pero la escuela es sobre todo gente que trabaja, que estudia, que se alegra, se conoce, se estima. El director es gente, el coordinador es gente, el profesor es gente, el alumno es gente, cada funcionario es gente. Y la escuela será cada vez mejor en la medida en que cada uno se comporte como compañero, como amigo, como hermano. Lo importante en la escuela no solo es estudiar, no solo es trabajar, es también crear lazos de amistad, es crear un ambiente de camaradería, es convivir, es unirse. Ahora bien,
Es lógico que en una escuela así sea fácil estudiar, trabajar, crecer, hacer amigos, educarse, ser feliz, dice Paulo Freire. Entonces, compañeros, compañeras, en este marco, en esta construcción de los nuevos materiales para preescolar, también deberíamos de entender esta parte de la comunidad, ¿no? No como un simple espacio donde todos llegamos, mucho más que eso. Ya lo explicaba un poco antier el maestro Sadi. Adelante, por favor. Entonces, rechazo, dice Freire, la apatía. Y esto tiene que ver entonces ya con la educadora y educador progresista. Así le llamó Paulo Freire. Habrá que nosotros actualizar, porque precisamente esto es reinventar, ¿no? Pero ¿qué se tendría que preguntar hoy una educadora y un educador progresista? Pues justo como esta cita, ¿qué contenidos enseñar? ¿A favor de qué enseñarlos? ¿A favor de quién? ¿Contra qué y contra quién? Como principio, ahora que ustedes están en este proceso. ¿Quién elige los contenidos y cómo se enseñan? ¿Qué enseñar? ¿Qué aprender? ¿Cómo se van a dar las relaciones entre aprender y enseñar? Y luego, compañeros, compañeras, esta otra máxima. Nosotros no solamente vamos a nuestro espacio áulico a desarrollar algunas cosas que alguien dice en el pasado. No solamente es eso, es también que nuestra praxis está cargada de esperanza, de curiosidad, ¿no? Esta parte que nos hace ser humanos, que nos humaniza. Porque si nosotros no entendemos que desde la educación podemos cambiar o por lo menos disminuir algunos tipos de opresiones, entonces sí, nuestra praxis va a ser fastidiosa y no va a tener mucha relevancia en cuanto a mi opción. Y lo otro, para que lo consideren en los materiales, dice Freire que no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Y bueno, ahí está la cita. ¿Cómo se podría lograr esto con los materiales? Se ha dicho mucho de la sistematización, pero yo lo que propongo acá, y a manera de provocación, es justamente si estos materiales en algún momento tendrán esa opción, ¿no?, de repensar lo que hago, de escribir lo que hago, ¿para qué lo hago? Ok, siguiente, por favor. Vamos justo a la mitad. Entonces, yo quise ubicar esta parte de un libro que se llama Cartas a quien pretende enseñar, que seguramente ustedes ya le dieron lectura, pero tiene que ver con este nivel educativo. En los años de Paulo Freire, en Brasil, a las maestras ya no se les nombraba maestras, se les nombraba tías. Y esto pareciera una cosa pues insignificante, pero dice Freire, no podemos pensar que la maestra sea solamente una tía, o sea, una tía, ¿no? En este sentido romántico, una tía que te cuida, te apapacha, pero que difícilmente, dice Freire, podrá exigir derechos, podrá ser válido su opción en su praxis. ¿A qué me refiero? No solamente tiene que ver con los derechos, tiene que ver con una visión cerrada, operaria de la maestra de preescolar. Y no, justamente los materiales educativos tendrían que tener esta visión de herramientas vivas, de herramientas dialógicas, para entonces no solamente tener esta posibilidad de territorializar, sino también de dialogar con el mismo documento. Y bueno, nuestra opción, dice Freire, no tiene que ver con esta visión de buena onda, de no pasa nada, sino de ubicar las distintas opresiones que se dan en mi territorio y entonces pensar qué herramientas, qué acciones, qué alianzas, con quién hago las alianzas para que esto disminuya o se erradique. Entonces, compañeros, compañeras, esto solamente es como un elemento también de clarificar. El día lunes escuchaba una participación de ustedes que tenía que ver con esto. Es una opción, es una claridad, es ser maestras y maestros con todas las palabras. Siguiente, por favor.
Entonces, llegamos a una especie de revisar, según Freire, y faltan algunas, características de la maestra y el maestro progresista. Y solamente voy a comentar algunas. Bueno, la frase de arriba dice: la alegría de vivir como cualidades que deben ser cultivadas por nosotros si somos educadores y educadoras progresistas. Alegre, tolerante, valiente, curiosa, comprometida, amorosa, que rechaza cualquier forma de discriminación. Dice Peter McLaren que cuando yo deshumanizo al otro y a la otra por la condición que sea, me he deshumanizado yo. Eso no es. Y lo otro, que respeta la autonomía del educando, que estemos convencidos de que el cambio es posible, respeto a los saberes de los educandos, de las comunidades, de los abuelos, de las familias, ¿no? Dar cuerpo a las palabras a través de nuestro ejemplo, porque luego podemos aventar acá un discurso muy bueno, pero ya en la praxis no soy congruente y eso no nos tiene que, o no nos ponemos a llorar. Lo que tenemos que hacer es accionar, cómo acercarme cada vez más a la opción que Luis Miguel ha definido, ¿no? Es decir, este es un proceso y esta es una lucha. Yo felicito mucho a los compañeros y compañeras que se acercan cada vez más, pero esta es una condición de luchar, de repensar qué estoy haciendo y por qué lo hago de esta forma. Insisto, reflexionar, compañeros y compañeras, es esencialmente, como ustedes lo saben, es parar, detenernos y volver a mirar. Los tiempos actuales nos quitan esta posibilidad de la contemplación, de la lentitud. Por cierto, hay que incorporar a la pedagogía de la ternura, claro, ¿verdad? José Martí, pedagogía de la ternura también, y todo esto tiene que ver con Freire, la pedagogía del caracol y otras pedagogías que dan posibilidad justamente de esto, de reflexionar, parar, detenernos y volver a mirar. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué lo hice de esta forma? ¿Por qué tenemos esta opción? Ok, sobre los tiempos. Ok, perdón. Entonces, eso es reflexionar, pero esta vida acelerada, esta vida que constantemente nos invita a eso, a la individualización, a ver solamente por Luis Miguel, a esta competencia eterna, a esta sobrecarga de trabajo y que luego pensamos que nos estamos autorrealizando. Todo eso tiene que ver, pero en el maestro y la maestra progresista tendría que ser una condición permanente de reflexión. Ajá, reflexión, acción, porque si yo reflexiono, puedo cambiar, puedo avanzar, pero si no reflexiono, no hay forma de. Adelante, por favor. Y entonces, compañeros, compañeras, esto también lo quise ubicar porque los materiales educativos, insisto, ustedes ya lo comentaban el día lunes, no tiene que ver con una neutralidad o con algo muy bonito, hablando en temas de estético. Claro, claro que hay que ubicar esas partes, pero también tiene que ver con esta parte, cuando Freire le preguntan y él dice: yo soy un pedagogo indignado. Hay muchos elementos que nos hacen pensar que no va bien en muchos lugares la situación, producto histórico, estas visiones neoliberales de educación, allá hay muchos elementos. Entonces, indignarnos a todas estas situaciones que nos deshumanizan, que nos lastiman, que atentan no solamente con nuestros niños y niñas, sino con la dignidad en el sentido amplio del ser humano. Por eso dice Freire que el maestro y la maestra deben caminar con una legítima rabia, con una justa ira, con una indignación necesaria, porque hay que transformar. Esto aquí no es de venir y solamente contemplar la realidad y lamentarnos. Es construir herramientas que permitan pasar de una situación a otra,
más humana, más vivible, más solidaria. Y esta yo creo que es una frase que es muy ad hoc a lo que ustedes saben, a lo que hacen y a lo que van a hacer justamente con los nuevos materiales. El educador y la educadora es también un artista. Rehace el mundo, redibuja el mundo, repinta el mundo, reencanta el mundo y por supuesto redanza el mundo. Esto también tendría que tener parte importante en los materiales. Es decir, con Freire siempre fue la denuncia de las situaciones, pero también el anuncio. Es decir, nunca más protesta sin propuesta. Hay que denunciar lo que nos deshumaniza, pero hay que también ubicar propuestas colectivas. Y bueno, ustedes justo están en la construcción de proyectos, eso entendemos que será en este mismo dinamismo de los otros niveles, de los otros materiales. Y dice Freire en cuestión de los proyectos, dice, tenemos el derecho, compañeros y compañeras, pero también el deber de cambiar el mundo. Lo que no es posible, dice, es pensar en transformar el mundo sin un sueño, sin utopía y sin proyectos. Los sueños son proyectos por los que se lucha y toda concreción de sueños supone lucha. Bueno, ustedes le van a dar ahí su acotación. Pero lo interesante es que no hay cambio, que no hay un mañana distinto si no hay un proyecto, si no hay un sueño, un anhelo. Y ojo, no solamente es el proyecto, el anhelo de Luis Miguel, es cómo este anhelo se comparte con la comunidad y no se impone en este diálogo de saberes. Es que construimos un sueño colectivo y luchamos juntos y juntas en este proyecto. Entonces, ojo con esta parte, esperanza. Pero no es esa esperanza que yo me siento acá y me cruzo de manos, no, es una esperanza que tiene toda una posibilidad de acción. Es decir, los proyectos no son solamente por hacer proyectos y llenarnos de proyectos. Ya lo ha dicho el doctor Marx. Es pensar el proceso, es alejarnos del proyecto aquel inmediato, aquel que genera algo como si fuera una maquila o como si fuera un espacio así totalmente robotizado. Por eso nosotros esperamos con mucha ansia leer sus proyectos en poco tiempo. Me quedan 10 minutos. Vamos adelante, por favor. Entonces, compañeros, compañeras, esto de la práctica que ustedes van a ubicar en sus materiales, es decir, esta herramienta, los nuevos materiales será una herramienta, sí, que clarifique, que dé ideas, que tenga el sentido estético y demás. Pero sobre todo, compañeros, compañeras, que pueda movilizar, que pueda cuestionar, que pueda transformar ciertos tipos de opresión. Y un día alguien me preguntó, ¿y cómo se hace eso? Es decir, ¿cómo sé que vamos en esta ruta? Bueno, tu praxis tendría que generar una especie de temblor, del grado que ustedes quieran. Es decir, yo identifico los tipos de opresión, diseñamos los proyectos y entonces ese proyecto tendría que generar un tipo de sismo. No sé de cuántos grados, es distinto el sismo que yo voy a generar porque es a partir de mi proceso, de una lectura de la realidad al proceso que se va a llevar a cabo en Ensenada, por ejemplo. Pero todos cumplen la condición de mover. Ojalá que generáramos terremotos, pero caminemos. Algunos serán pequeños sismos, pero ya habrán movilizado algunas cosas. Otros serán de una intensidad más fuerte. Esa es la condición. O la otra podría ser generar cortocircuitos, cortar los elementos que nos deshumanizan. A partir del proyecto, insisto, colectivo. O también, como dice Walsh, una pedagoga que ahora vive en Ecuador y que es seguidora, por cierto, de algunos horizontes de Paulo Freire, ella dice que hay que sembrar en las grietas.
sembrar nuevas realidades porque se entiende que son y que es un proceso de largo aliento. Entonces, compañeros, compañeras, mucha atención con los proyectos. Si el proyecto tiene la capacidad, entre otras cosas, de organizar, de movilizar, pero sobre todo de cuestionar y de combatir algún tipo de opresión, si estuviera en mis manos, pasa. Porque esa es la condición. No podemos pensar proyectos muy bonitos, muy adornados, que no cuestionen nada. Es como luego esas prácticas, ¿no? Que yo cuestiono, las pedagogías frágiles, que muy bonito todo, nos agarramos de las manos y demás, y lo lúdico, y está bien, pero no cuestionan nada. Y lo lúdico en educación popular siempre tiene la condición de repensarnos, de problematizarnos. Es decir, lo lúdico no nada más es para reírnos y jugar, está bien esa parte, pero también tiene que ver con esta parte de problematizar el contenido o las relaciones que se están dando en mi espacio áulico y escolar. Ojo con esa parte también. Porque luego pareciera que entonces hay que hacer cualquier cosa, mucho malabar, y eso también estoy en totalmente desacuerdo. Mucho malabar, ¿para qué? ¿Para ponerle más trabajo a la maestra y al maestro? Entonces, los proyectos tienen que tener esto que dice ahí, desocultar estos procesos, develar las contradicciones, ubicar situaciones que nos hagan caminar, que nos desafíen, pero no solamente, insisto, y esto es clave, no solamente a las maestras y a los maestros, tenemos que pensar que el proyecto va mucho más allá de una organización magisterial, gremial. Tiene que ver con que la comunidad reflexione y diga, no más, no queremos esta situación. Insisto, y no es que estemos pensando en un mundo totalmente feo, como dice Freire, hay que leer la realidad. En algunos casos se ocupan mucho más acciones, pero en otros tal vez ahí llevan el proceso. Siguiente, por favor. Entonces, compañeros, compañeras, ya casi terminamos. Estas provocaciones, insisto, tienen que ver con clarificar nuestra praxis para que los nuevos materiales tengan este horizonte de acción-reflexión. Lo que nosotros les invitamos acá, y justo en este proceso, es recuperar, decía Freire, la capacidad de soñar, de inventar, pero no inventar cualquier cosa, ¿verdad? Denunciar y anunciar, nunca más protesta sin propuesta. Justo ustedes están en el espacio para hacer válida esta frase. Aquello que nos deshumaniza, que nos detiene, que no nos permite ser nosotros, es un elemento que hay que denunciar. Pero entonces, ¿cómo caminar al otro escenario? Recuperar también, dice Freire, la esperanza, la alegría de aprender, la curiosidad. Y ustedes dirán, en preescolar, ¿eso se da? Claro, claro que se da, yo lo reconozco. Pero es justo así, que vayamos más allá de lo que está. El gusto de enseñar, la imaginación creadora, es nuestra oportunidad histórica, ¿no? Es lo que habíamos estado esperando. Cómo desde mi experiencia y mi formación y mi diálogo con las comunidades, ahora tengo esa oportunidad histórica de plasmarlo en materiales que sirvan desde Tijuana hasta Tapachula. Y dice Freire, para que lo tomen en cuenta también, nosotros aquí como educadores y educadoras, o somos un poquito locos o no haremos nada. Si, sin embargo, fuéramos solamente locos, nada haríamos tampoco. Si fuéramos solamente sanos, también nada haríamos. Solo hay un camino para hacer algo, compañeros y compañeras, es ser sanamente loco o locamente sano. Adelante, por favor. Entonces, para ir cerrando, la pedagogía de los sueños posibles tendría que estar también en estos nuevos materiales. Pedagogía de los sueños posibles, no sueños guajiros, sueños posibles. Pero para que un sueño sea posible, ocupa toda una construcción colectiva. Y construir los materiales educativos para preescolar desde lo inédito viable. Esto es clave.
desde lo inédito viable. Ya el maestro Sadi y los compañeros les van a explicar toda esta parte. Solamente que para efectos de esta presentación es muy necesario. No queremos repetir, no queremos ubicar lo bonito de otros lugares y demás. Queremos que existan materiales que nos permitan, que nos den esa libertad, no libertinaje, de ir a cualquier territorio con el ánimo y con la organización para transformar. Yo les preguntaría, compañeros y compañeras, bueno, antes de preguntar, ahí va esta frase que yo creo que clarifica. El objetivo de toda práctica educativa es ir más allá de donde se está. Ojo, palomeen esto. Si tengo un sueño, debo luchar por ese sueño. ¿Educar para qué? ¿Cuál es el mundo que soñamos? ¿Cómo educar para lograr ese otro mundo posible? Por cierto, ustedes ya saben que el Banco Mundial, la OSD y otros tienen muy claro el perfil, el sujeto que quieren formar. La pregunta ahora sí es si nosotros tenemos claro. Yo creo que sí, hay mucho material, pero para que no se pierda en estos nuevos materiales el sujeto que queremos formar. Y bueno, y asumirnos como seres sociales e históricos, como esta posibilidad de cambiar esto, insisto, que no va bien. Dice Eduardo Galeano que esta modernidad ha hecho trizas el tejido comunitario. Cómo desde los nuevos materiales y en general desde nuestra praxis podemos repensar un poco esa parte. Desarrollar, y aquí ya van mis últimas provocaciones, desarrollar. No sé si la palabra es métodos, pero bueno, vamos a dejarlo así, porque es una cita tal cual. Desarrollar métodos de trabajo que permitan a los oprimidos y oprimidas denunciar su realidad y anunciar sueños de justicia social. Es decir, no vamos como el misionero y a decir cómo es la vida. Esa es una contradicción. Es ser provocadores, es ser agitadores, es desequilibrar. En muchos lugares yo pregunto, ¿qué será educar hoy? ¿No será desequilibrar? ¿No será provocar para que el otro y la otra reflexionen y entiendan que muchas cosas de las que se normalizan solamente son elementos reproductores de una vida que no puede ir más? Y bueno, dice también Freire en este libro, por cierto, se los recomiendo, se llama así, Pedagogía de los Sueños Posibles. Dice, urge, compañeros y compañeras, y el día lunes el doctor Marx hablaba de esto, descolonizar la educación. ¿Saben por qué? Porque no existe ninguna experiencia colonialista que respete a los educadores y educadoras. Última, por favor. Cierro ya, me quedan 3 minutos. Esto, bueno, ahí se movió un poco, la militancia pedagógica. Tenemos hoy la obligación, maestras y maestros, que estos materiales también nos inviten a un constante diálogo pedagógico, no solo con los compañeros y compañeras, sino desde el plano individual hasta donde se pueda. Hablar de pedagogía, de esto que nos hace maestros y maestras, no de las modas que se impusieron en los otros sexenios, donde hablábamos de todo, menos de pedagogía. Hablábamos de calidad, hablábamos de currículum, de otras cosas, pero no de esto que nos hace ser maestros y maestras. Y dice Freire, luchar por el derecho a ejercer la belleza del acto educativo. Como presencia en la historia, igual esto lo compartimos con ustedes, con este grupo de casi 800 compañeros y compañeras, como presencia en la historia y en el mundo, lucho, ojo, anoten ahí, lucho, esto no es una donación, esto no es porque las cosas caen por obra de no sé qué, lucho esperanzadamente por los sueños, por la utopía, por la esperanza, con miras a una pedagogía crítica y mi lucha no es en vano, dice Paulo Freire. Provocación, penúltima, sistematizar, investigar y evaluar mi praxis. ¿Se podrá eso en los nuevos materiales? Estas trillizas, dice Oscar Jara, tendrían que ser una condición del nuevo magisterio, sistematizar, evaluar e investigar mi práctica. Siempre las 3 hermanas. Tal vez falta otra, ustedes lo van a clarificar. Y necesitamos un movimiento
y que en esto celebro mucho el proceso que ya llevan, colectivo de acción-reflexión. Es decir, ya se encontraron aquí, ya nos encontramos. Es necesario pensar estrategias para que no se pierda entre los profes, entre las profas, compartir. Oye, ¿cómo te fue con este proyecto? ¿Qué ajustes hiciste allá en Acapulco o en Mérida? Siguiente, por favor. Y entonces, estoy siendo muy respetuoso con los tiempos, así que me faltan 3 minutos. Termino. Yo quise ubicar aquí algunas preguntas que van efectivamente para las maestras y los maestros, pero que igual pueden servir para este proceso de construcción colectiva de los nuevos materiales para preescolar. Yo creo que son muy pertinentes en el sentido de preguntarnos, ¿quién soy yo primeramente? ¿Cuál es mi opción política, ética y pedagógica? Y una vez que yo clarifiqué mi opción, entonces, ¿qué sujetos pretendo formar? Estos materiales, ¿qué aspiran? Esta pregunta clave, ¿a qué van? ¿No? ¿Cuál será? Insisto, este es un tema para los maestros y las maestras. ¿Cuál es el aporte de estos materiales a este movimiento de la nueva escuela mexicana? Que, por cierto, la hacen los maestros y las maestras. Eso que les quede muy claro en muchos espacios, porque son ustedes justamente y sus antecesores, primaria y secundaria, las que construyeron, obviamente con el acompañamiento de especialistas, estos materiales. No son los que siempre lo hacían y eso les molesta mucho. Pero entonces, justo, ¿cuál es nuestro aporte desde estos materiales a un movimiento como la nueva escuela mexicana? Así como movimiento. ¿Por qué hago lo que hago? Insisto, también tendríamos que preguntarnos en cada momento del proceso. ¿Por qué lo escribo así? ¿Qué pretendo decir? ¿A dónde quiero que se mueva la comunidad, ¿no? De Veracruz, de La Barca, de Ocotlán, de Zamora? ¿Qué subjetividades pretenden formar con estos materiales? Porque parece que luego todo es lo duro, lo concreto, pero tendríamos que preguntarnos qué subjetividades forma mi práctica, ¿deshumaniza o humaniza? ¿Cuáles teorías van a incorporar a estos nuevos materiales? Yo les comentaba alguna, la pedagogía de la ternura de José Martí, ¿no? Por una escuela del pensar, del sentir, del actuar. Es decir, todas estas visiones de nuestra América, por supuesto Freire y otras, por una escuela cariñosa. Y todos estos elementos, insisto, que no son bonitos nombres, son elementos que cuestionan y que transforman una realidad desde la ternura, desde la comunidad. Y también habría que preguntarnos si estos nuevos materiales podrán contribuir a nuevas teorías, a nuevos saberes, o solamente serán bonitos textos o libros. Y voy cerrando. ¿Cómo lograr, y esta es una máxima, dar voz a los que históricamente se les ha negado? ¿No? Esta es una máxima de Paulo Freire, dar voz a los que históricamente se les ha negado. Y también están los niños de preescolar y niñas de preescolar, porque la maestra y el maestro, como cualquier adulto, casi siempre piensa por el otro y por la otra. No sé por qué razón, tal vez porque tenemos más años, pero ¿dónde está la voz de ellos y de ellas, no? Y eso tendría que tener muy presente los nuevos materiales. Hay muy buenos procesos, pues recuperemos. No se está diciendo que no existan, se está diciendo que se sistematice, que se ubiquen estas formas de dar voz a los que históricamente se les ha negado. Y bueno, por último, mi práctica, su práctica, pero ahora vamos a pasar al tema de los materiales educativos, son congruentes con la opción ética, política y pedagógica que defendemos. Si es un rotundo sí, vamos muy bien. A Freire, y cierro con esto,
siempre le preguntaban ya en los últimos, en las últimas presentaciones, ¿no? Le preguntaban después de que recibía premios, reconocimientos, le decían, oiga, Paulo, ¿cómo se siente usted? Y él decía, yo me siento feliz, pero también desafiado. Y yo creo que es justo la frase que hoy ocupamos. Porque por un lado sí tenemos que reconocer que estamos felices. Yo estoy muy feliz de estar acá con ustedes, compartiendo. Y ustedes también, porque tienen la oportunidad histórica de construir materiales vivos, emancipadores, para todo nuestro gran territorio y para las muchas naciones que existen en este país. Pero esta es la primera parte, ¿verdad? Y qué bueno que estamos felices. Pero ahora es el desafío. Pero el desafío entendido como esta posibilidad de caminar. Entonces yo les preguntaría, yo sé que no me van a contestar porque son muchas, ¿cómo se sienten? Ahora, y cierro. Yo creo que la palabra clave, por más que tengamos ya los tiempos y el cronograma muy claro con los compañeros y compañeras, en la medida de lo posible que caminemos, recuerden, pedagogía del caracol, insisto, en la medida de lo posible, pero que caminemos no solos, no desde mi visión, no desde mi entendimiento, sino desde la colectividad. Por eso dice ahí, caminar preguntando. Es decir, recuerden una máxima, nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo. Todos sabemos algo, pero también todos ignoramos algo. ¿Cómo se resuelve esto? En comunidad, así, justo como están ustedes. Insisto, todos sabemos algo, pero también todos ignoramos algo. Así es como, entonces, es mi sugerencia, caminemos preguntando en este gran desafío, pero extraordinario desafío de los nuevos materiales para preescolar. Muchas gracias, compañeros, compañeras.